Un equipo de María Corina Machado y a su vez de Marco Rubio, o sea, un gran equipo, están negociando en Chicago las fechas y las fases de la transición en Venezuela. Información calentita que le vamos a desarrollar el día de hoy, con una pequeña reflexión además acerca de las elecciones que voy a hacer después de haber leído sus mensajes. Lo de la electricidad en Venezuela, peor que nunca. Yo también los leo con este tema todos los días. Y créame que guardo sus reportes, casi que los memorizo. Y como siempre, me refiero a todo lo que no sea Caracas, que es donde intentan disimular la cosa de la luz, ¿no? Pues el régimen campante dice que negocia con Siemens y con General Electric la rehabilitación del sistema eléctrico. Pero no es que las noticias sean muy alentadoras. Además, ya esto lo hemos escuchado, ¿verdad? Inició, por cierto, el juicio del caso PDVSA Cripto, o como me gusta llamarle. ¿Dónde está lo mío? Porque si no, sigues preso. Hablamos de una lista de enchufados sumamente interesantes. ¿Y qué hay de esto? También le vamos a contar. Y la actualización de la última hora del movimiento en Cuba, porque hay movimientos. Así que quédate, porque este es el mapa informativo de las últimas horas y te lo voy a contar hoy, martes 21 de abril de 2026. Augusto Navarro en este espacio que se llama Político. Te invito a que nos dejes ese like comenzandito el video, que se sepa en Chicago la urgencia que tenemos los venezolanos de bien de salir de la peste chavista cuanto antes. Comenzamos. Entiendo perfectamente el hartazgo que se respira en buena parte de la audiencia de este canal. Y seamos honestos, también entre millones de venezolanos, no son pocos, no quieren saber nada de elecciones. Al menos no en las condiciones actuales. Los argumentos que he leído son sólidos, son dolorosos, son repetidos hasta el cansancio. Un CNE que está absolutamente podrido, un sistema de identificación que es una burla descarada, presos políticos que siguen siendo torturados en las mazmorras del régimen, una inflación que no da tregua, desempleo masivo, instituciones civiles, policiales, militares, corruptas hasta el tuétano y un aparato, en fin, estatal, que está funcionando como maquinaria de represión y clientelismo. ¿Quién en su sano juicio querría meterse en esa trampa otra vez? Nadie. Y es comprensible. Pero aquí viene el dato que no se puede obviar. Algo que, por más que el chavismo y sus voceros intenten sepultarlo, hay que recordar. Con condiciones peores a las del día de hoy, ya les ganamos. Y ganamos en su propio juego viciado. El 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia sumó 7.446.394 votos, el 67% de los sufragios, frente a los 3.386.215 votos que sacó el inquilino del Metropolitan Detention Center en Brooklyn, el narcodictador Nicolás Maduro. Esos números no son una opinión, son prueba irrefutable de que el pueblo venezolano, incluso bajo el peor CNE, con represión y sin garantías, le metió una pela histórica al régimen. Y fue ese resultado, para quien aún no lo haya visto, lo que desencadenó la serie de eventos que nos trajo al glorioso 3 de enero y también al día de hoy, que nos sigue acompañando al día de hoy, y no importa la fecha en que usted vea este video. No, por supuesto que no se trata de ir a elecciones en las peores condiciones posibles. Eso sería una obcecación suicida. Lo que se plantea, y creo que es obvio, pero parece que hay que repetirlo, es doble. Primero, generar las condiciones posibles mediante presión internacional real, específicamente de Estados Unidos, para ir a elecciones en el mejor escenario alcanzable, pero pronto, no en 2031. Y segundo, no bajar la exigencia de las elecciones, porque la trampa de no hay condiciones es precisamente la que el régimen quiere que compremos. Si no, ellos habrían declarado la falta absoluta del dictador y se habría hecho el llamado a elecciones, pero por algo huyeron de ese escenario. No es suficientemente obvio el porqué. Y permítame insistir, el llamado a elecciones no es igual a que sucedan las elecciones al día siguiente, por favor. Miren lo que acaba de pasar, por ejemplo, con Alexis Paparoni, dirigente de Primero Justicia, hace apenas 4 días, el 16 de abril, 5 ya, secuestrado por la DGCIN en Maiquetía cuando intentaba volar a Mérida.
Lo detuvieron, lo procesaron injustamente y lo liberaron bajo régimen de presentación. Una nueva víctima que con un gobierno democrático no habría entrado en los libros, no se estaría contabilizando. Una de tantas. Era necesario recordárselo a quienes dicen que hasta que no liberen a todos los presos políticos no puede haber elecciones. Porque ese es el juego de la puerta giratoria que muchos siguen sin ver. Saco a 10, meto 20. Y aunque al día de hoy quizá la correlación ha cambiado un poco en ese número, no ha desaparecido. Porque mientras Delcy y el asqueroso chavismo sigan al mando, esas aberraciones no van a parar, nunca. Esa es la trampa que muchos no están viendo, la malaya puerta giratoria. ¿Y qué esperamos entonces? ¿Que todo esté perfecto? ¿Que hasta pinten las aceras, se asfalten las calles, se limpie el guaire? Se puede poner la excusa que se quiera, pero no va a haber un escenario ideal mientras estemos en una dictadura edulcorada. Ese mismo día de Paparoni, el 16 de abril, la coalición sindical le entregó un pliego de exigencias a la Embajada de Estados Unidos y que estaban pidiendo elecciones, liberación de todos los presos políticos y una serie de reivindicaciones. Militares retirados también denunciaron la ruptura constitucional y exigieron lo mismo. Ciudadanos en el Zulia marcharon exigiendo elecciones ya. Y obviamente el ya es figurativo, ¿no? Mientras que, por supuesto, en Zulia seguían los apagones y también seguía el hambre. Y es que mientras el chavismo siga mandando, todo va a ir a peor. ¡Qué locura que haya todavía gente que aún no lo entiende! Hoy, en Maiquetía, si usted llega, por ejemplo, de España, y esto no es un ejemplo en realidad, es una denuncia anónima, te paran y te dicen, vienes de España, tienes residencia por razones humanitarias, vaya pregunta, ¿no? Y cuando dices que sí, los militares, los policías te piden mostrar el NIE, no eso, sino el documento. ¿Y por qué? Si estás entrando con tu pasaporte venezolano a tu propio país. Imagínese usted lo que vivió en esos minutos la chica de este relato. No le ha pasado solo a ella. Han sido cientos, si no miles de casos similares, porque es terrorismo de Estado. Se ha dicho por activa, se ha dicho por pasiva, y esto por supuesto va más allá de la prudencia de ese viaje o no. Quien diga que no hay condiciones está consciente o inconscientemente haciendo el trabajo del régimen, porque es obvio que no las hay, porque el chavismo no va a entregar jamás un escenario limpio para que nosotros le ganemos. Van a hacer todo lo posible por evitar lo inevitable, porque ya pasó. Y si no, nos caemos a coba y entendemos que no ganamos entonces hace 2 años. La supervivencia del régimen depende de que sigamos aceptando que ahorita no es el momento. La única forma de cambiar eso es manteniendo la presión constante, interna, externa, en la calle, con sanciones, con diplomacia agresiva, con el mundo libre, recordando al del cinismo que el tiempo se le acaba. Venezuela no se va a arreglar esperando a que llegue el paraíso. Se arregla exigiendo lo que es justo, o se comienza a arreglar así. Elecciones libres, con garantías, sí, con observación internacional, claro, pero no porque no suceda, entonces pausamos todo el progreso y nos sentamos a esperar a que hayan todas las condiciones. Porque ya demostramos que hasta en las peores condiciones se puede ganar. Ahora imagínense lo que podemos hacer si presionamos de verdad y si se cumple lo que los distintos voceros de Estados Unidos, como Kosiak, si usted vio el programa de ayer, vienen diciendo. Porque ahora viene la noticia. Durante años, la palabra transición en Venezuela fue casi un acto de fe. Se repetía en discursos, en análisis, en promesas, pero siempre quedaba suspendida en el aire, como algo que sí podía pasar en algún momento bajo condiciones que nunca terminaron de concretarse, y eso, al parecer, está por cambiar. Y no por un anuncio oficial, ni tampoco una cadena nacional, ni mucho menos una declaración grandilocuente, sino porque mientras muchos siguen mirando hacia adentro, esperando las señales, el proceso comenzó a moverse donde realmente se diseñan estas cosas. ¿Y cómo se diseñan? En silencio, con estructura y con actores tomando decisiones. En este nuevo momento, y esto es clave, se están llevando a cabo reuniones en Chicago entre equipos vinculados a María Corina Machado y representantes de altísimo nivel del entorno político estadounidense con el objetivo de definir bases, fases, tiempos y mecanismos
de la transición en Venezuela. No es una teoría lo que digo ni un discurso, es planificación. Y cuando una transición entra en fase de planificación, ya deja de ser una posibilidad y comienza a convertirse en un proceso. Desde ayer lunes, 12 delegados repartidos en 3 mesas de trabajo, mesa de control, de finanzas y de acción política, se reúnen en una oficina de la DEA en Illinois para sentar las bases de un proceso que busca, escuche bien, la salida pactada del régimen del cínico. Ahora viene quizá una parte relativamente incómoda de la noticia, porque según la información que manejamos, el equipo de control está liderado por Ismael García. La mesa de finanzas estaría bajo la dirección de la mismísima María Corina Machado, y la mesa de acción política y social contaría con la participación de un alto funcionario estadounidense que aún no ha sido identificado según distintos medios que han tenido la primicia. Carlos Blanco, economista y asesor cercano a María Corina, en teoría estaría actuando como enlace entre estos 3 grupos. Y sí, puede que los nombres no suenen a la música que queremos escuchar, pero yo estoy cumpliendo con informarles. Las negociaciones se llevan a cabo bajo la supervisión de la administración Trump, con Rubio como principal interlocutor desde Washington. No podía ser de otra manera. La DEA, que ha sido el principal receptor de las denuncias contra altos cargos chavistas por delitos como narcotráfico y lavado de dinero, estaría sirviendo ahora, en ese escenario, para esta nueva etapa. El proceso pretende garantizar estabilidad económica y política durante la transición. Y eso marca un punto de quiebre que no se puede subestimar. Porque el chavismo, durante años, no solo se sostuvo por su control y su represión interna, sino también por la ausencia de una alternativa real que pudiera organizar de manera realista la salida. Y hoy, esa alternativa comienza a tomar más forma, no desde la improvisación, sino desde la lógica estructurada que busca evitar el escenario que más ha paralizado al país, el caos. Porque aquí no se está planteando una explosión política, sino más bien una administración del cambio. Y aunque eso no suena épico, porque no suena épico, es precisamente lo que diferencia una transición que pueda ser viable de un colapso que sea prolongado. Los sistemas no caen solamente porque se debilitan, caen cuando ya alguien está preparado para sustituirlos. Y en ese sentido, la participación de actores internacionales no debe leerse como una anomalía, sino más bien como una condición casi inevitable. Porque Venezuela no es una especie de isla política o económica. Cualquier transición requiere algo más que voluntad interna, sobre todo en nuestra condición. Necesita garantías, reconocimiento, capacidad de inserción en un sistema global de un país que ha estado parcialmente aislado, o casi totalmente. Y lo que se está construyendo entonces en Chicago no es solo un cambio de régimen, es un nuevo marco de funcionamiento. Eso sí, le adelanto, esto no va a eliminar las complejidades. Uno de los temas más sensibles dentro de ese proceso, según sabemos, es la posibilidad de una amnistía parcial. Refleja, por supuesto, esto el tipo de decisiones difíciles que van a acompañar a cualquier transición real, porque no se trata solamente de un dilema moral sencillo, sino de una herramienta política que históricamente ha sido utilizada para poder destrabar las estructuras de poder que de otra forma simplemente no ceden. ¿Estarías tú de acuerdo con una amnistía? Déjamelo saber en los comentarios. Piénsalo bien como estrategia. Porque las transiciones no son procesos que son puros, son procesos posibles. Y esa es la diferencia fundamental. Y es que resulta evidente que este proceso no se está pensando únicamente en términos políticos. Hay una dimensión obviamente económica que es igual o más determinante casi. No basta con cambiar el poder, hay que garantizar que el país funcione al día siguiente, que haya estabilidad, que haya flujo y que haya capacidad operativa. Por eso, las conversaciones con actores financieros y empresarios no son un añadido más de esta ecuación, son parte del núcleo del proceso. Pero ojo, nada de esto significa que el camino ya esté asegurado. Las transiciones no fracasan solo porque fueron malas o que llevaban malas intenciones. A veces también fracasan por errores de cálculo, por tensiones internas o por incluso tiempos mal gestionados. Pero lo que sí parece evidente es que el escenario cambió de manera irreversible. Ya no se está discutiendo si el modelo actual puede sostenerse indefinidamente allá en Chicago.
Se está trabajando en cómo reemplazarlo. Y ese es el verdadero punto de inflexión. Porque cuando un sistema pasa de defender su permanencia a enfrentar un proceso organizado para su sustitución, lo que estamos viendo no es una crisis más dentro del ciclo, es el inicio del final de ese ciclo. Estaremos nosotros entrando en una nueva etapa con estas conversaciones, con estas reuniones de Chicago. Una etapa donde la transición deje de ser una consigna y comienza a convertirse en una realidad compleja, negociada, imperfecta, pero tangible. Porque en política es precisamente eso lo que realmente cambia la historia, no los discursos, sino los procesos que finalmente comienzan a ocurrir. Y hay promesas que simplemente envejecen mal. Y luego, por supuesto, está el chiste del sistema eléctrico venezolano, que directamente se convirtió en una especie de déjà vu nacional. Porque después de casi 2 décadas de apagones, razonamientos, colapsos recurrentes, vuelve a aparecer la promesa definitiva. Ahora sí, van a arreglar el problema de la luz. Ahora sí se va a resolver. Lo más interesante de esta noticia no es, por supuesto, la promesa en sí, tan populista, sino el momento en el que aparece. Porque desde Zulia, una de las regiones precisamente más golpeadas por la crisis eléctrica, se anuncia con total seguridad que ya existen conversaciones con empresas como Siemens y como General Electric para solucionar de manera estructural el sistema. El lenguaje familiar, por supuesto, resolver definitivamente, una frase que el país ha escuchado tantas veces, siempre acompañada de nuevos planes, nuevos recursos, más dinero y, por supuesto, nuevos responsables que ahora sí saben lo que están haciendo. Así, tipo Jesse Chacón. Porque durante años el discurso oficial insistió en que el problema eléctrico era consecuencia directa de factores externos. Sanciones, bloqueo, sabotaje, iguanas, culebras, todo. Sin embargo, en cuanto cambia la dinámica internacional y se abre un canal de diálogo con Estados Unidos, ya no es el culpable Estados Unidos ni las sanciones. Aparecen soluciones, aliados tecnológicos y proyectos concretos. Y es inevitable hacerse la pregunta: si ahora es posible avanzar con empresas extranjeras y con cooperación internacional para arreglar el problema, ¿por qué no lo era antes? No hace falta responder, ¿verdad? Y es que el Zulia no necesita explicaciones, necesita electricidad, y no solo el Zulia, claro está, Venezuela entera. Los cortes de luz no son eventos excepcionales en nuestro país, son parte de la rutina diaria, incluso en entornos donde las temperaturas, como en Zulia, pueden alcanzar niveles realmente extremos. Lo que hemos vivido con la electricidad no es una crisis puntual, es el resultado de años de abandono, de falta de mantenimiento y de decisiones que nunca se tomaron o que nunca se tradujeron en mejoras reales. Cada emergencia eléctrica, ¿recuerda usted cuántas hubo declaradas en el pasado? Todas prometían ser el punto de inflexión, pero todas terminaban diluyéndose en opacidad, corrupción, sobre todo eso, y resultados inexistentes. Ahora, en medio de lo que el propio régimen ha llamado un nuevo capítulo político, la narrativa cambia. Se habla de alianzas energéticas, de inversiones estratégicas, de recuperación que está muy cerca, y todo suena técnicamente correcto, incluso razonable. El problema es que el sistema eléctrico venezolano no es un proyecto que se reactiva con anuncios. Es una infraestructura que, gracias al chavismo, lamentablemente, ha estado profundamente deteriorada, donde el más del 70% de la generación depende del Guri, una instalación que además tiene años de desgaste, equipos obsoletos y una presión operativa que no ha dejado de crecer. Y eso, malas noticias, no se corrige en semanas ni tampoco en meses, y menos con discursos optimistas de una mitómana como Daisy Rodríguez. Y mientras tanto ocurre algo que resulta difícil de ignorar, porque en paralelo a esos anuncios técnicos se despliega la agenda política con caravanas, como esta ridiculez, actos públicos, narrativas simbólicas sobre sanciones, sobre recuperación, una especie de doble escena donde por un lado se reconoce la gravedad del problema al punto de admitir conversaciones urgentes con actores internacionales, pero por el otro se intenta mantener un relato que no termina de asumir responsabilidad, porque son los responsables ellos. Y ahí es donde el discurso pierde toda la coherencia. Les dura muy poco la coherencia, no existe en ellos, porque hablan de un país que vuelve al escenario internacional, de una economía que se reactiva, de una nueva etapa que promete estabilidad, pero la experiencia cotidiana de usted,
sigue marcada por algo tan básico como no saber cuándo habrá luz o cuándo se irá. Y cuando esa desconexión entre el discurso y la realidad se mantiene durante tantos años, lo que se erosiona no es solo la infraestructura eléctrica, es la credibilidad. ¿Quién les cree? Al final, esto no es un debate sobre si Siemens o sobre si General Electric o ni siquiera sobre acuerdos energéticos. Es un problema de confianza. Porque un país puede atravesar por una crisis compleja, todos los países atraviesan. Puede tardar años en recuperarse. Pero lo que resulta mucho más difícil de sostener es la repetición constante de promesas definitivas que nunca terminan de materializarse porque emergen del chavismo. Y en Venezuela, el verdadero problema del sistema eléctrico no es solo que la luz se vaya, es que cada vez que vuelve viene acompañado del mismo anuncio de que ahora sí, esta vez sí, todo va a cambiar. Eran los de antes, que eran ellos mismos. Un anuncio que hasta ahora siempre ha llegado con retraso, porque eso es parte del ADN chavista. Precisamente eso es el chavismo. Retraso. Ahora escuche esto. 8:30 de la noche. Imagínese usted. Venezuela no te la pueden contar, tienes que vivirla. Porque a esa hora iniciaba el juicio del caso PDVSA Crypto, donde están acusados Tarek El Aissami, Samark López, Ukbel Roa y otros tantos trabajadores y personas relacionadas con la industria petrolera de Venezuela, señalados todos de corrupción por jueces y funcionarios corruptos del régimen. Con reporte de Seir Contreras, esta es la información que había hasta la noche de ayer. 1 de la madrugada, 21 de marzo de 2026, nos encontramos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Caracas. A esta hora justo acaban de salir los abogados, representantes legales del caso de PDVSA Crypto, quienes pudieron juramentarse. Me estoy refiriendo a la defensa privada durante esta jornada, cuando por fin se les permitió a los abogados privados juramentarse ante el tribunal. Comenzó el juicio del caso de PDVSA Crypto, que incluye por lo menos a 52 personas, haciendo presencia Tarek El Aissami, exministro de Petróleo, también Ukbel Roa, Samar López y otros imputados. A esta hora estamos apreciando cómo van saliendo de las instalaciones del Palacio de Justicia los representantes legales y los abogados quienes han participado durante estas últimas horas. Recordemos, esta es la trama de corrupción más grande que se ha denunciado en los últimos años en Venezuela sobre la industria petrolera venezolana PDVSA. En primer lugar, pues las figuras más resaltantes, obviamente el exministro de Petróleo Tarek El Aissami, otros funcionarios públicos quienes estaban en responsabilidades en PDVSA como Ukbel Roa, Samar López y por supuesto un grupo de trabajadores que fueron vinculados y relacionados también con esta trama. Esta es la situación cuando es la 1 de la madrugada, repetimos, de este martes 21 de abril de 2026 en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Caracas. Muchos de ellos salen con una expectativa sobre lo que pueda ocurrir en las próximas horas o en los próximos días, teniendo en cuenta que el juicio no había iniciado y que para esta jornada de lunes se permitió la juramentación de por lo menos 48 abogados privados quienes van a representar en este juicio a los señalados y los imputados. Hay que decir que durante este juicio que se inició el día de hoy estuvieron presentes todos los imputados del caso con estas personas que formaban parte del gobierno nacional que ya señalamos y por supuesto los trabajadores que también han sido señalados de esta trama. Durante este juicio apenas en la apertura se le dio la palabra solo a los abogados, los imputados no tuvieron derecho de palabra, pero será hasta el próximo miércoles 22 cuando se pueda conocer más detalles de este juicio y cómo avanza, que bueno, ha sido por supuesto uno de los temas más relevantes de corrupción en Venezuela en los últimos años. Con estas imágenes del Palacio de Justicia les dejamos para que vean cómo está el ambiente, la situación aquí a esta hora. Finalmente se supo después que el juicio fue diferido para mañana miércoles 22 de abril a las 10 de la mañana. Uno de los hechos más relevantes, reportaba Seir, es que se le permitió la defensa privada a las personas, algo absolutamente normal en cualquier país, menos en la Venezuela del chavismo. Y al menos 48 abogados fueron juramentados para representar a los 62 acusados, en este caso, en uno de los pases de facturas más locos del chavismo que yo recuerde. Ellos robándose entre ellos. Y ahora, actualizando del tema de Cuba. Cuba libre, Dios mío, ¿hasta cuándo? Diplomáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos le han confirmado a la cadena NBC News, en condición de anonimato, por supuesto, que varios funcionarios de la administración Trump volaron ya a Cuba a principios de este mes
para mantener encuentros en el que estuvo presente un miembro de la familia Castro, asimismo. En el mismo sentido, también se pronunció el día de ayer la dictadura cubana, la cual aseguró que recientemente mantuvo conversaciones en La Habana con funcionarios de los Estados Unidos, que decían: puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre la delegación o una delegación de Cuba y los Estados Unidos, aseguraba Alejandro García, director de Asuntos Bilaterales del régimen cubano, en declaraciones al periódico Granma. García también declaró que por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores. El viernes pasado, el medio estadounidense Axios publicó un artículo donde aseguraba que funcionarios de Estados Unidos habían sostenido el 10 de abril múltiples reuniones en La Habana con funcionarios de la isla, incluido Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro. Según este medio, Axios, que cita a un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los representantes de Washington hicieron varias exigencias al gobierno cubano para continuar el proceso de negociaciones, entre ellas la liberación de los presos políticos que luego fue anunciada, ¿se acuerdan? Sin embargo, la dictadura también negó este lunes esas afirmaciones. ¿Por qué no? Según ellos, fue porque Dios bajó y habló con ellos para que los liberaran. Abro comillas. En el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como lo ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses. Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional, aseguraba García del régimen cubano. Igualito al discurso de Delcy, la misma... Bueno, el diplomático cubano mencionó que la eliminación del cerco energético contra el país fue el tema de máxima prioridad para la delegación de Cuba, por supuesto, y calificó el actual proceso de conversaciones con Estados Unidos como un tema sensible que se maneja con discreción. La Habana y Washington mantienen conversaciones en un momento de gran presión sobre la dictadura desde que en enero la administración del presidente Trump comenzó a aplicar esta política de máxima presión contra el comunismo y cortar el flujo de petróleo en el país. Y las últimas palabras del presidente Donald Trump no fueron amistosas. Prácticamente dijo: aguántense un poquito, que ya vamos para allá. Basado en lo que tú miras, en lo que tú comentas, con lo que tú interactúas o lo que tú disfrutas, YouTube nutre su algoritmo de manera tal de que si tú en este momento haces clic aquí, en este video, hay información que te va a interesar y te va a interesar mucho. Así que yo te invito a verlo y a vernos esta noche en directo junto a Melania Escobar en nuestro canal República, 7 de la noche, y vamos a pasar lista. Así que los quiero ver. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.